El camino de los valientes. El peso del fracaso. Álvaro se sentó en el parque, mirando al horizonte sin realmente verlo. La carta de rechazo de la universidad aún estaba en su mano, arrugada por los nervios y la frustración. No era la primera vez que sentía el peso del fracaso en su pecho, pero esta vez parecía más pesado. Había puesto todo su esfuerzo en conseguir esa beca, y ahora, con ese no en tinta negra, todo parecía desmoronarse. En su mente resonaban las palabras de su madre: los fracasos son los ladrillos con los que se construyen los sueños. Pero Álvaro no podía verlo así. Todo lo que sentía era la humillación de volver a empezar. Un encuentro inesperado. Mientras se levantaba del banco, una voz desconocida interrumpió sus pensamientos. ¿Sabías que el bambú japonés tarda 5 años en crecer? Álvaro volteó para encontrar a un hombre mayor, con una sonrisa tranquila y ojos llenos de historias. Sin entender a qué se refería, Álvaro lo miró en silencio. El hombre continuó: durante esos 5 años, no ves nada en la superficie. Pero debajo de la tierra, las raíces están creciendo, fortaleciéndose. Y cuando finalmente brota, el bambú crece hasta 30 metros en semanas. Sin más, el hombre se levantó y se fue, dejando a Álvaro con más preguntas que respuestas. Plantando semillas. Inspirado por ese encuentro, Álvaro decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez con una nueva perspectiva. Inscribió sus solicitudes en varias universidades y comenzó a trabajar medio tiempo para ahorrar dinero. Aunque la sombra del rechazo seguía presente, cada día daba un pequeño paso hacia sus metas. Mientras trabajaba en una cafetería, Álvaro conoció a Sofía, una joven artista que vendía postales pintadas a mano. Compartieron historias sobre sus luchas y sus sueños, y Álvaro descubrió que no estaba solo en su batalla contra el fracaso. A veces, tienes que redescubrir tu propósito en los momentos más oscuros, le dijo ella una tarde. Tropezones y lecciones. No todo fue fácil. Hubo días en los que las cartas de rechazo seguían llegando, y la voz interna de la duda se hacía más fuerte. Pero Álvaro comenzó a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro. Cada no era una oportunidad para ajustar su enfoque, para aprender algo nuevo sobre sí mismo y sobre sus objetivos. En una de esas cartas, una universidad mencionó que su ensayo personal carecía de claridad. En lugar de rendirse, Álvaro buscó mejorar. Pidió ayuda a Sofía y a otros amigos para revisar sus escritos, y descubrió que tenía una historia poderosa que contar, la de alguien que no se rinde. Un nuevo comienzo. Finalmente, llegó una carta diferente. Esta vez, era una aceptación. Álvaro había sido admitido en una universidad con un programa que parecía hecho a medida para él. Aunque no era su primera opción, era una puerta abierta, y eso era suficiente. La vida en la universidad trajo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Álvaro comenzó a dar charlas motivacionales a otros estudiantes, compartiendo su experiencia y recordándoles que el fracaso no era el final, sino un capítulo más en la historia de sus vidas. Inspirando a otros. Con el tiempo, Álvaro se graduó y creó una organización dedicada a apoyar a jóvenes que enfrentaban dificultades para alcanzar sus sueños. En sus talleres, compartía la historia del bambú japonés y cómo cada rechazo que había enfrentado lo había fortalecido. Sofía, que había seguido persiguiendo su sueño como artista, colaboró con Álvaro diseñando materiales inspiradores para su organización. Juntos, ayudaron a miles de personas a ver el fracaso como una herramienta para crecer. El verdadero éxito. Años después, Álvaro regresó al parque donde todo había comenzado. Mirando al horizonte, recordó al anciano que le había hablado del bambú. Ahora entendía lo que quería decir. El verdadero éxito no estaba en evitar el fracaso, sino en aprender de él, en crecer desde las raíces. Con una sonrisa tranquila, Álvaro escribió en su libreta: los valientes no son los que nunca caen, sino los que siempre se levantan. Y así, continuó su camino, ayudando a otros a encontrar la fuerza para levantarse una y otra vez.
Construyendo puentes. Con el crecimiento de su organización, Álvaro comenzó a viajar a diferentes ciudades para conectar con comunidades que necesitaban apoyo. En una de esas visitas, conoció a Mateo, un joven que había abandonado la escuela tras múltiples fracasos académicos. Álvaro vio en él un reflejo de sí mismo y decidió mentorearlo. A través de charlas y talleres, Mateo comenzó a recuperar la confianza en sí mismo. Álvaro le mostró cómo transformar sus errores en oportunidades y cómo cada caída podía ser una lección. Tú no eres tus fracasos, le dijo un día. Eres la suma de las veces que decides levantarte. Red de resiliencia. La organización de Álvaro no solo se enfocaba en jóvenes, sino también en adultos que enfrentaban dificultades en sus carreras o proyectos personales. Creó un programa llamado Red de Resiliencia, donde personas de diferentes edades compartían sus historias y apoyaban a otros en sus procesos de superación. Uno de los eventos más emotivos fue cuando una mujer de 50 años, quien había perdido su negocio, compartió cómo el programa la había ayudado a comenzar de nuevo. Pensé que mi tiempo había pasado, dijo entre lágrimas, pero aquí aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Las raíces del bambú. Durante una conferencia en su antigua universidad, Álvaro presentó una reflexión que resonó profundamente en la audiencia: cada fracaso que enfrenté era como el tiempo que el bambú pasa bajo tierra. Aunque no lo veía, estaba creciendo, fortaleciendo mis raíces. Y cuando finalmente broté, estaba listo para alcanzar nuevas alturas. Al finalizar la charla, una joven se acercó y le dijo: gracias por compartir tu historia. Hoy siento que puedo seguir adelante, a pesar de mis propios fracasos. Álvaro sonrió, sabiendo que su mensaje estaba haciendo eco en otros corazones. Un legado de esperanza. Álvaro continuó expandiendo su visión, escribiendo libros y colaborando con líderes comunitarios para llevar su mensaje de resiliencia a más lugares. Aunque sabía que no podía cambiar el mundo de una vez, entendía que cada persona que ayudaba era una semilla que podía florecer. Sofía, ahora una artista reconocida, organizó una exposición llamada Raíces Invisibles, inspirada en las historias de superación que había conocido a través de Álvaro. Juntos, seguían recordando al mundo que los fracasos no eran el final, sino el principio de algo más grande. El camino de los valientes continúa. A sus 50 años, Álvaro reflexionaba sobre todo lo que había logrado. Sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que cada paso, cada caída y cada levantada lo habían llevado hasta allí. Y aunque había logrado mucho, entendía que aún quedaba mucho por hacer. Con una sonrisa, tomó su libreta y escribió: el camino de los valientes nunca termina. Siempre hay nuevas cimas por alcanzar, nuevos puentes por construir y nuevos corazones por inspirar.